Hola, ¿cómo están? En el video anterior les estuve hablando acerca de los voluntariados acá en Alemania, cuáles son los requisitos, en dónde se puede hacer y todo este tipo de cosas. Pero el día de hoy les voy a estar hablando acerca de mi experiencia personal trabajando en un hospital aquí en Alemania. Así que si les interesa saber acerca de esto, quédense viendo el video, ya que pues puede que les toquen las mismas tareas o cosas similares, o puede que no. Pero pues ahí les cuento por si les interesa. Comencemos por el principio. A mí el que me pasó la información fue un amigo. Él no quería hacer voluntariado, pero me dijo, ten aquí por si a ti te interesa una forma para quedarte aquí. Entonces ahí está tu opción. Y yo al principio no estaba muy entusiasmada porque creía que únicamente se podía hacer en jardines infantiles trabajando con niños, y pues yo terminando de ser au pair, lo último que quería era seguir trabajando con niños. Pero pues ahí me puse a mirar la información que él me dio y vi que habían más opciones, que se podía hacer en otros sitios. Y pues bueno, la leí, mandé todos los papeles que me pedían. Y la cosa se demoró como 1 o 2 meses hasta cuando me mandaron la carta del hospital. Yo recuerdo que en ese lapso de 1 o 2 meses, mientras estaba esperando, yo misma envié emails a otros hospitales, ancianatos, a otros sitios por mi cuenta, porque sentía que ya se estaba demorando bastante y pues yo tenía la presión de la visa. Pero prácticamente todas las respuestas que recibí a las aplicaciones que mandé por mi cuenta fueron negativas. Incluso del hospital donde terminé trabajando, de ahí me mandaron una negativa diciendo que no habían puestos. Únicamente de un ancianato me dijeron que podía ir a entrevista, y fue más o menos por las fechas que me llegó la carta citándome la gente del hospital a la entrevista. Y yo no sé ustedes, pero a mí esto hizo que me diera la impresión de que los hospitales y todos estos sitios donde se pueden hacer los voluntariados como que ignoran las solicitudes que uno hace por cuenta propia y como que se fijan únicamente en las que van como con el sello de alguna organización de voluntarios, como que a esas sí les ponen cuidado. Pero pues no sé, esa pues es la impresión que a mí me dio en esa época. ¿Qué cosas me preguntaron en las entrevistas? En ambas me preguntaron básicamente las mismas cosas. Me preguntaron qué era lo que estaba haciendo en ese momento, o sea que pues como au pair, obviamente, fue lo que respondí. Pero pues me preguntaron qué era lo que estaba haciendo, cómo me sentía con el idioma, que si tenía experiencia trabajando en uno de estos sitios. Y yo siempre fui muy honesta, siempre dije la verdad, que no tenía ningún tipo de experiencia trabajando ni en hospitales ni en ancianatos, pero que me sentía capaz de trabajar en uno de estos sitios. Y pues bueno, eso es lo que a ellos les interesa escuchar. Como les dije en el video anterior, no importa si ustedes no tienen experiencia, las personas que hacen voluntariados acá por lo general son jóvenes que terminan el colegio y buscan aprender acerca de esto y pues saber si quieren estudiar medicina o algo similar. Entonces no se agobien si no tienen experiencia, porque pues no importa. Y pues bueno, ahí mismo me describían las tareas que yo tendría que hacer en caso de que me quedara con el puesto. Describían qué era lo que hacían en esos sitios. Y en el ancianato, ahí mismo terminamos la entrevista. Me dijeron que para la fecha que yo necesitaba no tenían puestos disponibles, pero que me podía esperar hasta septiembre. Y yo me quedé como, ¿es en serio? O sea, puse la fecha, especifiqué que necesitaba para esa fecha y me hicieron ir para nada. Qué pérdida de tiempo. Pero bueno, no les dije eso, lo pensé. En el hospital, sí, luego de la entrevista me citaron a un día de prueba. Fui a ese día de prueba y ese día básicamente lo que tuve que hacer fue andar detrás de la ayudante de la estación y hacer lo que ella me dijera. Aquí en Alemania los hospitales se dividen en diferentes áreas y esas áreas se llaman estaciones. Yo terminé trabajando en KMT o Knochenmarkentransplantación, que vendría siendo en español trasplante de médula ósea. No era una estación intensiva, pero sí era una estación aislada. Todos los pacientes que estaban ahí estaban muy enfermos de cáncer y estaban recibiendo trasplantes de médula ósea, así que no podían salir al jardín o
abrir las ventanas, todo estaba sellado. Los niveles de asepsia de esta estación eran un poquitico más elevados que las estaciones normales. Yo para todo tenía que utilizar tapabocas y guantes. Y sí, luego de terminar el día de prueba, tuve que ir otra vez a la oficina a hablar con la señora que me había hecho la entrevista. Ella llamó a preguntar qué tal les había parecido mi trabajo ese día. Luego ellos dijeron que sí, que todo bien. Me preguntó a mí que qué tal me había sentido, y una vez establecimos que ambas partes estábamos felices, entonces empezamos a hablar de mi contrato. Yo empecé a trabajar el 1 de febrero y el choque fue bastante grande. No por el sitio donde me tocaba trabajar, sino por el sitio donde me iba a tocar vivir. El cambio fue grandísimo y yo sabía que me iba a tocar compartir el cuarto. No me entusiasmaba la idea, pero sabía que me iba a tocar compartirlo. Pero no fue para nada lo que yo me imaginé. Yo me imaginé un cuarto espacioso con pues todas las cosas necesarias para uno poder vivir. Nada lujoso, pero sí lo básico. Y cuando llegué a este sitio me di cuenta que no estaba listo para que alguien viviera ahí. Había un sofá cama roto, sucio, viejo y feo que iba a ser en donde me iba a tocar dormir ahí, y no, es que no se podía utilizar. Obviamente me puse a llorar, me dio muy duro eso. Y los primeros días me estuve quedando con Lucas. Ya luego hablé con la otra chica que vivía ahí, con la que iba a ser mi compañera de cuarto, y ella sí había comprado una cama para dormir ahí porque no le gustaban los sofacamas. Y como este cuarto estaba surtido, por así decirlo, con 2 sofacamas, uno para cada persona que viviera ahí, pues ella me dio el que estaba en su parte del cuarto, que no estaba roto, ni tan sucio, ni tan viejo, ni tan feo como el que estaba a mi lado. Entonces pues hicimos el cambio. Aún así yo informé a eBay, que son, como les dije en el video anterior, los intermediarios para cuando hay algún tipo de problema. Les dije lo que estaba pasando y pues ahí luego organizamos para que me mandaran un sofá nuevo. Se demoró un par de meses, pero sí terminaron enviándomelo. Pero bueno, sí, al principio fue un choque bastante fuerte. Yo salí de ser au pair en una familia en donde lo tenía todo. La familia pues, no eran ricos, pero sí tenían una casa muy bonita con piscina, los perros, los niños, mi niña grande, yo la amo y la adoro con todo mi corazón. Y ahí estaba muy bien, y luego irme a este cuarto que no me gustó para nada. Entonces sí fue un cambio muy duro, pero por fortuna en el hospital, en el trabajo, sí, pues todo fue mejor. En el hospital mis tareas consistían básicamente en ayudarle a las enfermeras, pero con nada referente a medicamentos, ni curaciones, ni nada de eso, sino simplemente ayudarles que sí a surtir los cuartos con todo lo que hiciera falta, llevar toallas, tender camas. También tenía que estar pendiente de la máquina que se deshacía de los desechos de los pacientes cuando no podían utilizar el baño, pero yo no tenía que lavar nada con mis manos ni nada por el estilo. Simplemente tomaba esos recipientes sucios, los metía en la máquina, la cerraba y apretaba un botón y ya. Esa era toda mi labor en cuanto a limpieza de cosas desagradables, así que no se asusten. Tampoco tenía que bañar a ningún paciente. Cuando mucho me tocaba sostenerlos mientras que las enfermeras los bañaban. Un par de veces me tocó asistir a los doctores cuando hacían punciones lumbares o cuando ponían el ZFK, y ya, eso era así como lo general lo que me tocaba hacer. También llevar y traer el correo, pero cosas así muy sencillitas, nada referente a medicamentos o vendajes o curaciones. Tenía compañeras a las que les tocaba hacer más. Esto sí, las tareas varían en cada estación. Yo, como les digo, estaba en una estación con unos niveles de asepsia y con unos requerimientos diferentes a las otras estaciones. Entonces puede que ese haya sido el motivo por el que a mí no me ponían a hacer como pues nada directamente con los pacientes, mientras que a otras compañeras mías sí las ponían a bañar pacientes y pues
a mí, menos mal, no me tocó hacer nada de eso. Lo que sí me pedían de vez en cuando era cortarles el cabello. Como trabajaba con pacientes con cáncer, muchos nos pedían que los rapáramos. Incluso las mujeres, muchas nos pedían que les rapáramos la cabeza. Yo siento que tuve muchísima suerte en la estación donde me tocó trabajar. Me trataban muy bien. Hubo un par de excepciones, un par de personitas con las que no me llevaba muy bien, pero eran casos aislados, como casos muy puntuales. De resto, la gran mayoría de enfermeros me trataban muy bien, y como éramos una estación especial, habían más enfermeros, había más personal del que hay en otras estaciones, entonces eso también me ayudaba a que no me cargaran con tareas que no me tocaba hacer. También por eso fue que decidí extender 6 meses más y terminé haciendo pues año y medio. Como les mencioné en el video anterior, también el FSJ es un voluntariado a tiempo completo, así que mi horario de trabajo era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, más o menos 3 y media de la tarde siempre estaba saliendo. Por lo general yo hacía el turno de la mañana, muy rara vez me ponían por la tarde, y a mí la verdad me gustaba eso. Me tenía que levantar bastante temprano, pero pues también me desocupaba temprano y tenía la tarde libre. Tomé 2 cursos de alemán durante ese tiempo. Eran por la tarde-noche de 2 horas al día, 2 veces a la semana. No siento que haya aprendido mucho en estos cursos, sino más bien aprendí fue en el hospital, trabajando ahí, porque todo, absolutamente todo era en alemán. Únicamente hablé con 2 pacientes en inglés durante ese año y medio, que eran una paciente que era americana y llegó allá y pues se enfermó y no se podía comunicar en alemán, entonces pues yo le hablaba a ella en inglés, y otro era un señor de no sé dónde que tampoco hablaba muy bien alemán, entonces pues se comunicaba en inglés, pero de resto todos los pacientes hablaban en alemán, todos los enfermeros, todos los doctores me hablaban a mí en alemán, y eso me ayudó a mejorar muchísimo, ya que durante mi año de au pair yo hablaba prácticamente puro inglés con mi niña grande, y pues sí, fue un cambio muy grande, como que me lancé al agua durante ese año y sí sentí una diferencia grandísima en el idioma ahí. También en el hospital, pues como les dije también en el video anterior, muy de vez en cuando podía comer gratis ahí. Básicamente era cuando se iba algún paciente y aún así mandaban la comida de la cocina, pues quedaba libre y yo me la podía comer. Pero pues de lo que a mí me pagaban mensualmente era que yo me tenía que costear mi comida. Y pues bueno, eso fue en el hospital, en el trabajo como tal, pero además de eso tenía que asistir a seminarios organizados por IB. Estos seminarios eran siempre de una semana, y por lo general eran charlas o actividades que sí, de integración con los otros voluntarios del área, y ahí sí nos unían a todos, tanto FSJ como BFD, y hacíamos las mismas cosas durante esa semana. A veces también nos llevaban a hacer excursiones. La primera no me gustó para nada, fue en una cabaña en la mitad de la nada, como en un bosque, sin internet, y nos llevaban todos los días a hacer caminatas larguísimas. Fue horrible, en serio, no me gustó para nada. Pero la segunda excursión sí me gustó. También fue en una cabaña en un pueblo por allá, quién sabe dónde, pero ahí sí no nos podían hacer caminatas largas. Y también nos llevaron una vez a escalar, nos tocó escalar un árbol grandísimo de 25 metros, y en otra ocasión nos llevaron a explorar una cueva. De eso sí no hay fotos, pues porque era oscuro y sucio, pero sí, esas excursiones fueron algo excepcional, algo diferente, y sí, son experiencias bastante chéveres que uno recuerda luego de un tiempo. Yo tuve la mala suerte que en mi hospital únicamente daban cuartos compartidos para los voluntarios, pero esto no es lo que generalmente pasa. Usualmente dan que si un apartamento con varios cuartos, donde uno vive con más voluntarios, pero cada quien tiene su cuarto. Eso es lo más usual, pero pues no fue mi caso. Esperemos que si ustedes trabajan y les dan un sitio donde vivir, entonces pues que no les toque compartir
decir cómo me tocó hacerlo a mí. Si quieren saber todo acerca de cómo fue vivir con mi roomie en esa época, entonces les voy a dejar el enlace por aquí arribita en la i. Y nada, si les interesa saber un poquito más acerca de mis tareas durante este voluntariado, si quieren saber algo así como más específico, entonces déjenmelo en los comentarios, porque pues sí fue difícil al principio aprenderme el nombre de todo, pero ya luego con el tiempo me fui acostumbrando y pues estaban felices con mi trabajo. Únicamente, como les dije, un par de personitas ahí como con las que no me llevaba muy bien, pero nada muy traumático, nada que me haya marcado de por vida. Y nada, si quieren saber algo más, pues déjenmelo saber. Y nada, denle pulgar arriba a este video, compártanlo, suscríbanse si no lo han hecho. Y nosotros nos vemos la próxima semana con más videos.